Bendiciones con todos. Tema 17 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en la primera carta o epístola a los Corintios y hoy vamos a hablar del terrible pecado de la fornicación en la iglesia. Y vamos a leer Primera de Corintios capítulo 5 versículos del 1 al 8 que dice lo siguiente. Pongamos mucha atención a esta lectura bíblica. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin la levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¡Qué palabra! Después de 4 capítulos donde se ha tratado el problema de las divisiones, el capítulo 5 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios abre un nuevo tema que está relacionado con otro de los problemas que la iglesia estaba atravesando: los pecados de fornicación. No olvidemos que el problema de división que el apóstol Pablo había venido tocando desde el primer capítulo de esta carta fueron informes directos que recibió de parte de la familia de Cloé. Y es de suponerse que este nuevo problema que tocara fue parte de ese informe. Dice el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. En esta ocasión, el nuevo problema que la iglesia de Corintio estaba atravesando era el de tolerar la fornicación en medio de la iglesia. Leamos nuevamente el pecado de la fornicación en el 5.1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Qué cosa tan terrible, oiga. Cómo los seres humanos no hemos aprendido a respetarnos los unos a los otros. La palabra fornicación proviene del griego porneia, de donde deriva la palabra española pornografía. Y con esta palabra se describe toda clase de pecado sexual. El sexo es un privilegio que solo puede practicarse únicamente bajo el lazo del matrimonio, por lo que la fornicación es la consumación de relaciones sexuales fuera del matrimonio, siendo esto un pecado delante de los ojos de Dios. Por tanto, los pecados como el adulterio, el sexo entre hombre y mujer sin estar casados, la sodomía, relaciones sexuales con el mismo género, hombre con hombre o mujer con mujer, sexo entre familiares, las orgías, etc., son clasificados como fornicación. En este caso, un pecado se estaba practicando en medio de la iglesia de Corinto, el cual era tan escandaloso que ni siquiera entre los gentiles se mencionaba tal cosa. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, entre los inconversos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre.
Qué cosa tan terrible. El pecado consistía en que un hombre estaba fornicando con la mujer de su padre, es decir, su madrastra. La misma naturaleza le indicaba a los gentiles que al allegarse a la mujer de su padre era algo abominable, y en la ley levita se prohibía tal práctica pecaminosa. Sí. Levítico capítulo 18, versículo 8 dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Sin embargo, había un miembro de la iglesia de Corinto que se había depravado tanto que estaba en plena y abierta fornicación con la mujer de su padre. Y esto no era algo oculto, sino del conocimiento público. El error de tolerar el pecado dentro de la iglesia. El error. 1 Corintios capítulo 5, versículo 2 dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? En este versículo el apóstol Pablo reprende el terrible error que la iglesia de Corinto estaba cometiendo al tolerar en medio de ellos este pecado de fornicación. En esta ocasión el apóstol recrimina la tolerancia que los líderes de esta iglesia tenían al no poner estorbo a tal fornicación. Dice: y vosotros estáis envanecidos. Ya anteriormente el apóstol Pablo les había amonestado por creerse superiores en conocimientos. En el 3:18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Pero ahora, estos que se creían más sabios que los demás eran incapaces de incomodarse por la terrible conducta de uno de sus miembros, a tal punto que permitían que practicaran desvergonzadamente este pecado, siendo piedra de tropiezo para los demás creyentes. El pecado de la fornicación ha sido siempre un verdadero problema para el pueblo de Dios, ya que es una de las mejores armas que Satanás tiene para ensuciar la conciencia del ser humano y apartarlos de Dios. Por ejemplo, los israelitas fueron apartados de Dios y cayeron en el juicio divino debido a la fornicación. Veamos un ejemplo. Números capítulo 25, versículo del 1 al 3 dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El mismo rey Salomón cayó en el pecado de fornicación con mujeres extranjeras, las cuales lo arrastraron también a la idolatría. Nehemías capítulo 13, versículo 26 dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Este pecado es tan terrible que destruye directamente el templo de Dios, y por tal razón el mismo apóstol Pablo nos dice más adelante que debemos huir de este pecado. En 1 Corintios capítulo 6, versículo del 18 al 20 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por tanto, al ser un pecado tan terrible que destruye el estado de santificación del creyente, era de esperarse que los líderes de dicha iglesia no lo toleraran y no permitieran que el tal lo practicaba sin ningún estorbo.
Ahora, uno puede recordar la historia del sacerdote Elí, quien nunca estorbó a sus hijos, quienes se comportaban impíamente en el ministerio, siendo piedra de tropiezo para los demás israelitas, y por esto mismo Dios lo desechó a todos. Primera de Samuel capítulo 3, versículos del 13 al 14 dicen: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. El apóstol esperaba que los miembros de la iglesia de Corinto se incomodasen con el pecado de esta persona y no permitían tal comportamiento en medio de ellos, ya que esto era un verdadero mal testimonio y tropezadero para los débiles. Dice: ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La iglesia del Señor debe esforzarse por mantener la santidad y buen testimonio a los ojos de este mundo, ya que todo lo contrario, el nombre de nuestro Señor será blasfemado por los incrédulos. Excomulgado de la iglesia. El versículo 3 al 5 dicen: ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Como resultado de tal hecho desvergonzado, el apóstol Pablo parece ser muy duro al dictar el juicio sobre esta persona, ya que aunque está ausente de la iglesia en ese momento, les pide a los creyentes que en el nombre de Jesús el tal sea expulsado de la congregación. Dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Lo más seguro era que este caso de inmoralidad sexual era cometido por una persona con plena conciencia de la prohibición de la palabra de Dios decía, lo cual, habiendo sido amonestada y exhortada a abandonar su pecado, persistió en su maldad. En la Biblia, la palabra de Dios, aparece el proceso que se tiene que llevar con un cristiano que está en el error o pecado. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17 dicen: por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, tomarán aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bajo estas palabras, la iglesia puede iniciar un proceso de amonestación en contra de sus miembros que están en pecado. Si alguien que dice ser cristiano peca, si nos pide ir y reprenderlo en privado por su mala actitud con el fin de que cambie, pero si no obedece, entonces hay que ir con 2 o 3 testigos para reprenderlo. Y si aún así no cambia, hay que presentar el caso a la iglesia, posiblemente los ancianos con todos los testigos respectivos, y si a estos no les obedece, entonces no hay que considerarlo cristiano y denunciarlo delante de la iglesia. En contraste, si el creyente se arrepiente de su conducta, este debe ser ayudado para su completa restauración. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dicen: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo más probable es que con esta persona ya se había realizado este proceso, pero se había negado a cambiar, por lo que su conducta pecaminosa ya era dañina para la salud espiritual de los demás creyentes. Y por eso el apóstol Pablo les pide que el tal sea sacado de en medio de ellos con 2 propósitos. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesús.
La primera razón por la cual debía sacarse de en medio de la congregación era para que su carne fuese entregada a Satanás para la destrucción. Muchos comentaristas dicen que las palabras entregado a Satanás para la destrucción de la carne posiblemente se refiere a expulsar sus conductas pecaminosas al mundo, fuera de la comunión de la iglesia, ya que la iglesia sabía que el mundo estaba controlado hasta por Satanás. 1 Juan capítulo 5, versículo 19 dicen: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La palabra carne aquí no se refiere al cuerpo humano, sino es la naturaleza pecaminosa, la cual el apóstol Pablo pide que se destruya para que este hombre no continúe siendo arrastrado por ella al infierno. De igual manera, el apóstol Pablo esperaba que el hecho de apartar a esta persona de en medio de la iglesia no solo le ayudara a mantenerse pura, sino también que ayudaría al pecador a arrepentirse para que su alma fuere salva. Dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ignoramos cómo el apóstol Pablo sabía que esto podría ayudar a esta persona a reconocer su error. Por cierto es que funcionó, ya que en su segunda carta a los Corintios se regocija al saber que esto sucedió. Mire, 1 Corintios capítulo 7, versículos 11 y 12 dicen: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Es muy probable que la esperanza del apóstol Pablo radicara en la disciplina de Dios hacia sus hijos, la cual les ayuda a corregir su mal camino y volver al redil. Hebreos capítulo 11, versículo del 7 al capítulo 12, versículo del 7 al 11 dicen: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Al final, al sacar fuera de la iglesia, ayudó a los creyentes fieles a mantenerse lejos de la influencia de esa conducta pecaminosa que los podría contaminar. Y por otro lado, ayudó a esta persona a recapacitar sus malas acciones para volver a los pies de Cristo arrepentido por todo lo que ha hecho. La iglesia no debe consentir vivir en medio del pecado. El versículo 6 y 8 de 1 Corintios capítulo 5 dicen: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin la levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Si bien es cierto, la iglesia ha sido llamada a presentar el mensaje del Evangelio y sus esfuerzos van orientados a atraer a personas pecadoras a sus reuniones con el fin de que el poder transformador del Evangelio los cambie y se conviertan en verdaderos creyentes. También está llamada a conservar la santidad en medio de sus miembros.
El problema comienza cuando alguien que afirma ser cristiano se comporta como un verdadero impío, tal y como la persona que vivía en fornicación con la mujer de su padre. Cuando esto es así, puede llegar a ser un verdadero problema para el cuerpo de Cristo, ya que por un lado sus influencias pecaminosas pueden hacer caer a otros cristianos débiles, los cuales pueden imitar su mal comportamiento, y por otro, endurece aún más los corazones de los incrédulos al hacerles pensar que toda la iglesia es hipócrita por no hacer nada con estos casos. Por eso el apóstol Pablo les decía a los corintios que toda su jactancia no era buena, ya que lo mejor que podían hacer es velar por la santidad de todo el cuerpo de Cristo, ya que un poco de levadura leuda toda la masa. Les dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Todos los creyentes debemos limpiarnos de todo pecado. Ya no podemos vivir hipócritamente, sino santificados, ya que Cristo fue sacrificado por nuestra salvación y por ello debemos honrarlo, viviendo realmente para Él. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin la levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros, por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Debemos pedirle sabiduría a Dios para no convertirnos en fariseos que en lugar de ayudar a la gente a acercarse a Dios, los terminamos ayudando por nuestros legalismos, apartándolos del Señor. También necesitamos sabiduría para amonestar y alentar a los caídos, a aquellos que necesitan corregir algunas actitudes pecaminosas que aún reinan en sus vidas. Pero también debemos evitar ser tolerantes con aquellas personas que le hagan daño al cuerpo de Cristo con sus malas acciones, los cuales previamente amonestados persisten intencionalmente en su actitud pecaminosa, convirtiéndose así en piedras de tropiezo en la congregación. Estos deben apartarse del rebaño y rogar a Dios por su restauración, ya que si vuelven, habremos ganado a un alma más para Cristo. Y si no, nunca fue uno de los nuestros, nunca aceptó a Jesucristo. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? La fornicación en la iglesia. Un hombre tenía relaciones sexuales con su madrastra. Qué cosa tan terrible en la iglesia. Uno que supuestamente había aceptado a Cristo. Y hoy día es una plaga esto en las iglesias. Es una plaga. Y el Señor ¿cómo quiere a su iglesia? Sin mancha y sin arruga. De esa manera se la va a llevar. Con arrugas y con manchas, no. Entonces, el primer paso que hay que hacer es arrepentirse. Y el segundo paso, aceptar a Cristo de corazón. Porque una persona que hace esta cosa realmente no ha aceptado a Cristo. Tiene que aceptar a Cristo. Y como en cada video aquí le ponemos lo que llamamos la oración de fe. La oración para aceptar a Cristo, para convertirse en un verdadero hijo de Dios y caminar en santidad. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Aceptó a Cristo, es la mejor decisión que usted ha tomado. Ahora, para sostenerse en Cristo y caminar en santidad, venga a meditar todos los días en la palabra de Dios. Deje que el Espíritu Santo le enseñe, busque obedecerla, aplicarla y, por qué no, después predicarla.
ore con el Señor, converse con el Señor a través de la oración, al mismo tiempo que le canta alabanzas, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y algo más, le invitamos a la iglesia, a usted y su familia, porque hay espacio para que juntos sigamos aprendiendo estas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra tan maravillosa. La enviamos esta palabra y que no vuelva vacía, que regrese con una cosecha, que haya muchos convertidos para gloria de tu nombre y para testimonio de este mundo que lo necesita a gritos, Señor. Sí, oramos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que también necesitan conocer estas maravillosas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.